estos primeros 100 días. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Es un gusto estar en Radio Pichincha Universal. Gracias por la entrevista. Sí, o sea, el gobierno del encuentro, primero califiquémoslo, primero gobierno del encuentro, como usted mismo lo dijo, ¿con quién? No es con el pueblo, porque al pueblo lo amenaza. Al pueblo lo amenaza. O sea, respecto a la protesta social, para poner un ejemplo, primero tiene una confusión mental el presidente Lazo enorme. Dice que no puede admitir que una persona no respete la decisión mayoritaria del pueblo que eligió este gobierno. Primero, eso está en duda. Esa elección fue una elección que tiene un tufo de ilegalidad, porque él se comprometió a que se abran las urnas en 17 provincias y no lo hizo. Pero tiene una confusión en qué sentido, de que él cree que lo eligieron presidente y que al elegirlo presidente él tiene todos los poderes sobre la Constitución para hacer lo que le da la regalada gana, y eso no es así. Aquí no hay una monarquía, aquí hay una república. Luego dice, entre las amenazas a los súbditos, porque Guillermo I, aquellos que quieren desafiar la ley van a tener su respuesta, lo dijo, cuando amenazaba a la gente con protestar. Y dice, pues les espero un tiempo indefinido en la cárcel. Primero, no se ha enterado este hombre de que no hay cadena perpetua en el Ecuador. O sea, entonces les espero un tiempo indefinido en la cárcel. Ese es el gobierno del encuentro. Y el gobierno del encuentro que dice que en el tema de los combustibles, que hay fines protervos en los que quieren desestabilizar la democracia, porque los combustibles quieren combustibles baratos para los ricos, los contrabandistas y los narcotraficantes. No tiene la menor idea del tema de los combustibles, o mejor dicho, si la tiene. Lo que pasa es que quiere liberar los precios de los combustibles para ponerlos a precios internacionales, para allí sí permitir que vengan o facilitar que vengan las transnacionales a hacer una fiesta con los dineros del pueblo vendiéndoles combustibles a precios internacionales. ¿Por qué no va a venir una empresa a decir, yo vengo, me hago cargo de las refinerías del Ecuador y peor del nuevo proyecto y voy a mantener los precios como están? Va a decir, yo necesito precios más altos. Entonces, les facilitan la cama para que luego se acuesten. Pero, gobierno del encuentro, ¿por dónde? Primera cuestión. Segundo, él cuando se posesiona, él dice que tomó las frases de Jaime Roldós Aguilera. A mí eso me cayó muy mal, porque compararse con Jaime Roldós Aguilera realmente es un despropósito. Cuando dijo que Jaime Roldós dijo, mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo, es decir, todo lo que intentes hacer al margen de la Constitución. Voy a poner ejemplos. La ley de oportunidades laborales que están intentando meter, están queriendo crear dos Ecuadores, dos. Eso se llama, en derecho se llama pluralismo jurídico. O sea, los unos se someten al Código del Trabajo y los otros a la ley de oportunidades laborales. Lo cual es violentar la Constitución, porque esto no lo permite la Constitución. Porque además hay un principio jurídico que está incluso en la doctrina del derecho mundial. A igual trabajo corresponde igual remuneración. Entonces no pueden decir que estos van a trabajar de esta manera y con este tipo de salarios. Esto ya lo quisieron implementar en otros países. Y también les molesta un tema de los despidos cuyos los trabajadores que son despedidos intempestivamente tienen derecho a ser indemnizados. Esto ya lo habló Simón Cueva cuando analizó los problemas de la dolarización, mucho antes de ser ministro de Economía, y ponía como problemas en el Ecuador esto precisamente. ¿Por qué? Porque lo que quieren es facilitar productos que salgan a un costo de producción barato, la materia prima u otro tipo de productos, para favorecer al sector exportador. Entonces, es un tema clarísimo. Anuncia la venta del Pacífico cuando la Constitución dice que el sistema financiero está compuesto del sector público, del sector privado y comunitario. Si venden el Banco del Pacífico, que además tiene numerosas certificaciones internacionales, que no las tiene ni el Banco de Guayaquil, ojo. Y entonces lo quieren vender. ¿Por qué? Porque quieren eliminar la competencia del banco del presidente. Luego, el tema del CIADI, que fue horroroso entre estos 100 días. Horroroso hasta por la falta de delicadeza. Manda la consulta a la Corte Constitucional cuando por cuerda separada le ordena a la embajadora del Ecuador en Washington que suscribe el convenio del CIADI. Entonces, ¿para qué mandaste la consulta a la Corte? Doctrina de hechos consumados. Y después la Corte embarró ese tema hasta más no poder y se confundió en un tema que no se lo ha tratado bien en el Ecuador, porque la Asamblea Nacional, cuando trató el tema del CIADI, no fue al fondo del tema del CIADI. En el tema del fondo del CIADI, primero, cuando toma la resolución la Asamblea Nacional,
no cogieron el toro por los cuernos. ¿Qué es coger el toro por los cuernos? El dictamen de la Corte Constitucional es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque fue aprobado con 6 votos. Y es un dictamen interpretativo, que no tiene el título, eso es lo de menos, pero es interpretativo. ¿Quiénes dan luces que es interpretativo? Los votos salvados, pues, de Ávila Santa María y de Herrería Bonet. Cuando dicen que no se puede interpretar la Constitución, no se puede interpretar la Constitución de esa manera. Entonces, dictamen interpretativo. Para interpretar la Constitución se necesitan 7 votos. Tuvieron 6 votos, con un agravante, que Hernán Salgado Pesantes fue parte del Tribunal Constitucional que en el año 2000 dictaminó que el tema del ingreso al CIADI tiene que ser conocido por el Congreso de la República. Y en este caso, el mismo Hernán Salgado Pesantes dijo que la Asamblea Nacional, que es lo mismo que el Congreso, porque es lo mismo, cambiado de nombre nada más, no tenía por qué tratar el tema del reingreso al CIADI. Entonces, este tema no lo vio la Asamblea Nacional con profundidad. Luego, aquí hay un tema que lo quiero ampliar de lo que usted dijo. Lasso propuso en la campaña el libre acceso a las universidades. Y el director de Cenecit, Rivadeneira, dijo que jamás se habló de este libre ingreso. Y que eso es demagógico, por Dios. ¿Qué necesitamos llevarle la grabación para ponérsela para que la oiga? Y después queriendo cobrar por los cursos de nivelación, como lo están yendo a cobrar, cuando esto es prohibido por la Constitución, porque la educación pública es gratuita en todos los niveles. Luego mete el decreto 95 estableciendo la nueva política petrolera, en donde prácticamente hace tabla rasa de la Constitución y de la ley, introduciendo y pretendiendo introducir un modelo contractual que no es un modelo contractual que calza con los actuales contratos petroleros. ¿Por qué razón? Los contratos petroleros actuales están en fase de producción. El modelo de contrato de participación es para exploración, y si se encuentra petróleo, entrar a la fase de explotación. Entonces, esto se ve a las claras que le están dando directamente carne que ya existe, carne ya descubierta, que ya pasó por la fase de exploración hace 30, 40 años, algunos de esos campos, y que quieren entregarles este negocio a las compañías. Quieren privatizar a Petroecuador, lo cual es imposible. Por eso, en el decreto 95, en una parte dice que Petroecuador tendrá que ir a los mercados internacionales a cotizarse en la bolsa. Entonces, ¿cómo es esto? Si es una empresa pública. Una empresa pública no se puede cotizar en una bolsa, y el Estado está obligado a crear una empresa pública para el manejo de los sectores estratégicos, y en este caso del petróleo. Doctor, y en lo político, ¿cómo lo mira usted? La falta de un operador precisamente político. Mire todos los problemas que está teniendo ya en la Asamblea Nacional por no tener una bancada que le garantice la aprobación de todas sus iniciativas. Mire la posición que han adoptado varias de las bancadas respecto, por ejemplo, a la proforma presupuestaria. El gobierno, pese a que hizo el cambio y ha puesto en el Ministerio de Gobierno a la señora Alexandra Vela de la extinta democracia popular, y se ha rodeado de muchas personas de la democracia popular para gobernar, no tiene un operador político al menos que le funcione en la Asamblea Nacional. ¿Cómo mira usted en lo político estos 100 días de gobierno? A ver, yo le haría un pequeñísimo cambio de enfoque de lo que usted manifestó, con todo respeto, Vicente. Es que no es un tema de estrategia política, es un tema de que el modelo neoliberal no calza con la actual composición de la Asamblea Nacional, porque nadie le va a dar los votos para una cantidad de cosas que él quiere hacer. Así sean de tal o cual partido político, no se van a quemar por Lasso. Entonces, no es un tema de que les falta habilidad o que deben manejarlo de otra manera. No pueden hacerlo, pero además meten las de andar hasta no sé dónde, Licenia. Ejemplo, mandan el proyecto de presupuesto con una visión cuatrianual, con una programación cuatrianual. Y la Comisión Especializada del Régimen Económico Tributario de la Asamblea le pidió la semana pasada por escrito al ministro de Economía, Simón Cueva, que le haga llegar el Plan Nacional de Desarrollo, que está relacionado con esta programación cuatrianual, pues, porque citan en el presupuesto el relacionamiento que tiene este presupuesto con el Plan Nacional de Desarrollo. Pero sucede que no hay Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿cómo quieren que le aprueben este tema? ¿Cómo quieren que le aprueben este tema? Pero además, hay temas que son también importantes verlos. Por ejemplo, la Corte Constitucional considera que no hay sostenibilidad fiscal para elevar el sueldo a los maestros y vota abajo esa parte de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. No hay
dinero para justificar el aumento de salarios a los maestros. Pregunta a la Corte Constitucional de opereta que tenemos, que además es fruto, a ellos los parió Trujillo con su Consejo de Participación, ellos no tienen legitimidad. Pero aparte de eso, tiene sostenibilidad fiscal el presupuesto del Estado, como ha sido mandado. Si de entrada entra el presupuesto del Estado, entra con desfinanciamiento y con hueco fiscal, e incluso no existe dinero así, pero de entrada, y lo dicen, pero sin despeinarse. Por ejemplo, como en este caso, Fisco dará menos al 10 para pensiones, incumpliendo la Constitución. Incumpliendo la Constitución, incumpliendo la ley. Entonces, ¿dónde está la Corte Constitucional que diga, o no pueden decirlo, que el presupuesto del Estado no tiene sostenibilidad fiscal, o solamente le vieron la cara a los maestros en este caso? Entonces, pero además comienzan a amenazar con una cantidad de cosas, que nos vamos a utilizar todas las herramientas democráticas que tenemos, utilícenlas. Ustedes no van a volver a ganar una elección nunca más. Si hacen muerte cruzada, tienen que llamar elecciones presidenciales y legislativas. Si hacen consultas populares, no va a ganar la consulta popular. Pero además, una consulta popular cuesta millones de dólares. En un momento que el Ecuador tiene una crisis económica pavorosa y los ecuatorianos están saliendo a ver cómo trabajan en el exterior, yendo a consultas populares, pero además consultas como esta, por ejemplo, la que acordó con Fernando Villavicencio, que se comprometió a llevar una consulta el 13 de julio de este año, dentro de los 100 días, una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y transformar la Asamblea Nacional en bicameral. Esto no se lo puede hacer con una consulta popular, esto es asamblea constituyente. Esto es asamblea constituyente. De allí, qué sé yo, el dictamen de la Corte Constitucional sobre el tema del COVID. Eso en el Ecuador no lo publican. La Corte Constitucional ya emitió su dictamen sobre este tema, ya emitió su dictamen y dijo que en esta materia, en la materia de salud, calificó el decreto 140 del presidente, que es inconstitucional el artículo 3 de ese decreto, porque no está justificado el tema de la exigencia del estado de vacunación completo, porque las cosas cambiaron totalmente, Licenia. Ya hoy los parámetros con los que se podía presumir que se podía inmunizar a la gente están totalmente tirados al tacho de la basura. Y mientras esto pase, el policía Zapata no se ha enterado que la Corte Constitucional dice que no se puede prohibir el libre tránsito y prohíbe que la gente ingrese a Galápagos si no tiene el certificado completo contra el COVID. ¿Cuál es el certificado completo? Si hoy ya se sabe que ninguna vacuna cumple con esos parámetros, e incluso desde el exterior se dice que se necesitan 3 dosis como mínimo de vacunas, y en el caso de Pfizer, nuevas vacunas. ¿Usted cree que no va a ganar, no ganaría, doctor Tandazo, una eventual consulta popular, tomando en cuenta, por ejemplo, las cifras que presenta Sedatos, un 74% de aprobación en el mes de agosto para el gobierno? Estaría arropado por esta aprobación que le ha generado el plan de vacunación, precisamente. Verá, Licenia, si yo tuviera algún tipo de poder y pudiera incidir en este país, una de las cosas que haría en este país, pero por sanidad, es eliminar este tema de las encuestadoras. Las encuestadoras en el Ecuador han dejado una secuela de mentiras y de una cantidad de cosas en el Ecuador, confundiendo a la gente. Entonces ellos le hacen ganar en una elección al que quedó último, le hacen perder al que gana las elecciones. Y estamos ante el caso de Sedatos, que tuvo semejante broncón cuando sus propios trabajadores declaraban que había problemas en la elaboración y que se manipulaban los datos. Entonces nos vienen a decir que Lazo tiene una aceptación, Lazo, con semejante situación que está viviendo el Ecuador en materia económica. Eso es tomarle del pelo al Ecuador. Pero en semejante momento, hacer cosas como estas, porque no quiero que se me vayan estos temitas, Licenia. Por ejemplo, que a mí me parece realmente, o sea, ya esta es la desvergüenza, o sea, eso es ya superar todos los límites de la vergüenza. Va y le da la mano a Carlos Slim en México, al dueño de Claro. Cuando Carlos Slim y Claro están involucrados en el levantamiento de las glosas de 112 millones de dólares y en un tema de corrupción del excontralor Pablo Celi, que eso todo el mundo lo sabe porque están las declaraciones de quien llevó a cabo la auditoría y dice que él le ordenó que desvanezca las glosas y le da la mano a él. Pero no solamente eso, pues, Licenia, sino que inmediatamente Arcotel dice que va a renegociar los contratos con Claro, contratos que se vencen en el 2023 y que no cita la norma jurídica mediante la cual se renueva ese contrato. ¿Acaso se puede renovar nomás cualquier contrato?
Se renuevan contratos bajo circunstancias excepcionales, por ejemplo, temas de marca. Por ejemplo, tenemos que comprar repuestos de los motores o de las turbinas de un proyecto hidroeléctrico. Tenemos que comprarle a la marca que produce esos repuestos. No podemos comprarle a la competencia de esa marca los repuestos para las turbinas. Pero en este caso de Claro, hay cableras por cualquier cantidad, no solamente Claro, y entonces, o sea, le da la mano a Slim e inmediatamente renegocian el contrato que vence en el 2023. Dicta un reglamento de arbitraje, a la ley de arbitraje y mediación, Licenia, que es pavoroso. Y yo digo, ¿dónde están? Con todo respeto, no estoy queriendo aquí incendiar. ¿Dónde está la Asamblea Nacional? ¿Dónde está la Comisión de Legislación que analice este reglamento? Es un decreto que viola la Constitución, viola la ley, viola todo. O sea, queriendo convertir al arbitraje en un tema de negociación, en un tema que dice que hay que ir al arbitraje con un carácter flexible. O sea, el arbitraje es un litigio, Licenia. La única diferencia es que quien resuelve el litigio son árbitros, y el litigio en los jueces, en la jurisdicción ordinaria, resuelven los jueces. Pero además, cita en el reglamento de arbitraje que cabe el arbitraje en temas de terminación contractual, de caducidad contractual. No cabe, porque está atentando contra el poder de sanción y control del Estado. Eso es inconstitucional, porque lo primero que hay que analizar en el arbitraje, lo primero que hay que analizar es si la materia es arbitral, porque si no es arbitral, no hay arbitraje. Voy a poner este ejemplo y con esto me van a entender la ciudadanía. Si una persona se pasa un semáforo en rojo, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Nos sentamos a negociar con el conductor? No hay nada que hacer. O le decimos que de retro ya no hubo infracción. Ya cometió el ilícito por infracción y lo único que cabe, salvo que haya alguna chanchullada con el policía, es aplicarle la multa nomás. Ahí está la fotografía, usted se pasó en rojo, chao, sanción. ¿Qué es lo que está diciendo el reglamento de la ley de arbitraje? Si se pasa un semáforo en rojo, una compañía, manéjese bonito, no le presione, no le cree condiciones y no permita que se vaya, porque si se llega a ir y viene un resultado desfavorable contra el Ecuador en un arbitraje, usted, el funcionario público, tiene que responder con su patrimonio por cualquier perjuicio que tenga el Estado. ¿Qué están volviendo a los funcionarios públicos? Lo están aterrorizando para que vean una empresa petrolera o una empresa energética o una empresa de cualquier tipo de construcciones, de lo que sea, que haga cualquier barbaridad y que nadie le vea las costuras, nadie le diga, señor, usted violó la ley, violó el contrato, tengo que aplicarle la ley o el contrato. No, no le apliques, negocia. ¿Cabe negociación contra norma expresa? No cabe. Entonces ese reglamento, la ley de arbitraje, y viendo todo esto, pero mire este tema que es horroroso, que después intentaron recular. Primero sobre este tema, tres facetas. La primera, los afganos gozarán de protección, cuando intentaron traer los 5.000 afganos. Luego la misma ministra, afganos vendrían en condición de protección. Aquí está, no hay para dónde irse. Después reculan cuando se dan cuenta que hay otro tipo de problemas. Pero mientras están viendo cómo les favorecen la venida de los afganos, ¿quiénes son los afganos que están saliendo? Los que colaboraron 20 años con ocupación norteamericana en Afganistán, pues. O sea, son los traidores a su patria. No son los demócratas que están saliendo, son los cipayos de Afganistán. Y entonces, cuando esto pasa, se olvidan de esto. Mire esto, Licencia, esto es lacerante. Los migrantes están en cárceles de Estados Unidos, porque no es que los detienen y los deportan, primero van a las cárceles, los vejan. 63,000 personas fueron deportadas al Ecuador durante solo este año. Y hay que ver la plata que perdieron pagando a los coyotes. Claro que sí. Todas las cosas que les sucedió. ¿Y dónde están los derechos humanos de los ecuatorianos que están buscando oportunidades de trabajo afuera porque aquí no las hay? El neoliberalismo es más o menos la ley de la selva. Subsisten las especies fuertes, las débiles se tendrán que morir. Y entonces la gente sale y para ellos no hay protección. En materia de seguridad, doctor, ¿cuál es la evaluación que usted podría hacer rápidamente? En materia de seguridad, ¿cómo estamos? Se prometió controlar el tema carcelario, lamentablemente no se ha podido solucionarlo. Son 100 días apenas de gobierno, pero el sistema carcelario continúa con problemas. La inseguridad ciudadana se vive cada día. El tema mismo de la frontera que usted hablaba, el de
del viaje de los ecuatorianos hacia los Estados Unidos en las condiciones en las que usted mencionaba. ¿Cómo está? ¿Cuál es la evaluación que usted hace en estos temas? Migración, relación internacional. El gobierno ha anunciado apertura con los Estados Unidos, con Rusia, con China, con todos los países que estén abiertos a cooperar con el Ecuador, ha dicho el presidente. Y en materia de seguridad, ¿cuál es su evaluación? A ver, el tema de migración, el tema de los acuerdos comerciales. Aquí están metidos en un lío de Padre y Señor nuestro, bypaseándola la Constitución, así pero forzando al máximo con esa interpretación absurda de la Corte Constitucional, centró al CIADI. Pero ya no lo pueden hacer con los acuerdos comerciales, porque en el acuerdo comercial, ahí sí consta en cada acuerdo comercial el consentimiento expreso del Estado al arbitraje, que decían, no, es que con el CIADI no están dando el consentimiento, solamente estamos aprobando el ingreso al CIADI. Ahora, si hay un consentimiento, pero ya en los tratados comerciales viene el consentimiento. Voy a poner un ejemplo. Alianza para el Pacífico. En el capítulo 10 del acuerdo marco está el consentimiento y en el capítulo 17 del protocolo adicional. Entonces, ¿cómo van a violentar el 422 de la Constitución a plena luz del día? Porque es Guillermo Lazo Mendoza, su majestad, Guillermo I. Están locos. El tema, otro tema que me tocó, migraciones. Migraciones, el tema de las cárceles. A ver, los problemas se resuelven en las causas, no en los efectos. Los efectos son las cárceles abarrotadas. La causa es que no se combate al narcotráfico. No se combate. Todos los días, o saltando un día, hay una noticia de captura, porque ya dejamos de ser un país de tránsito de la droga. Somos un país productor de la droga. Pero ahí viene el tema. ¿Dónde están los encargados de controlar esto? Que son valientísimos cuando tienen una protesta popular y salen a lanzar granadas a la cara de la gente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que tienen que limpiarlo al Ecuador de esta plaga que es la producción y luego la comercialización, pero primero la producción. ¿Dónde están? Entonces cumplen con su papel. Es como el tema de los combustibles, que dice que hay contrabando. Y entonces no funciona el sistema nacional para controlar el contrabando. No funciona. Las gasolineras a nivel de frontera están en manos del Estado, están en manos de Petroecuador. Entonces, ¿qué? Ellas son las que están haciendo contrabando. Y no pueden vigilar que están saliendo tanqueros con combustible. Entonces, ¿dónde está el poder del Estado para ejercer su jurisdicción, su dominio y su control? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pero no sé si se va a acabar ya mismo la entrevista, Licenia. Tenemos 3 minutos más, mi doctor. Quiero decir esto que no quiero que se me vaya. O sea, con todo respeto, no tengo nada en bronca personal, pero sí me parece una falta de respeto a la ciudadanía quiteña. Lo siguiente. O sea, que se case una persona, todos quisiéramos que un familiar nuestro se case en las mejores condiciones, pero no paralizando una ciudad, no cerrando todo lo que es la Plaza San Francisco para que se haga asentamientos con flores y una cantidad de cosas, y se ordene al municipio que limpie el estiércol de las palomas y todo, porque se casaba la hija del vicepresidente de la República. El hijo del vicepresidente. Entonces, con una persona además muy importante, porque es modelista de Victoria's Secret. Entonces, eso ya me parece que se les va la mano. O sea, el poder es para pasar desapercibido, no para mostrarse así de frente, que lo usan al poder para este tipo de cosas. Entonces la gente, por ejemplo, en ese día no pudo entrar a la iglesia de San Francisco a cumplir con un rito, una liturgia. No pudo entrar, porque se casaba el hijo del vicepresidente. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos en manos de estos señoritos, pero quiero terminar diciéndole esto. Estamos en el segundo tiempo de Moreno, del gobierno de Moreno. Nada más que eso. Porque son los mismos actores los que aprobaron esas leyes inconstitucionales en ese gobierno y los que facilitaron que Trujillo haga lo que le dé la gana y que todos los que están en los órganos de control fueron paridos por ellos en concursos que no fueron tales y en una cantidad de cosas. Y finalmente un temita que me está comiendo decirlo, es este tema. O sea, el contralor actual, que no es contralor, Riofrío no es contralor, se están inventando lo mismo que con Pablo Celi. Se lo sacaron de la chistera y ahora ya es contralor. Entonces comenzó a fregar la pita. Entonces están con el tema de que están investigando 3 proyectos emblemáticos de la época de Correa. Ya estamos en el gobierno de Lazo primero. O sea, ¿qué te acordaste de esto? Pero viene un tema. Carlos Riofrío González, creo que es el otro apellido. Carlos Riofrío González. Esas auditorías que contrató el gobierno de Moreno entregaron los informes en diciembre de 2018.
diciembre del 2018, ha pasado 19, 20 y ya buena parte del 21. ¿Por qué no investigan? ¿Qué de esos informes cumplió el gobierno de Moreno? Porque esos informes tienen recomendaciones. ¿Acaso son solamente informes, esto está malo? Dice, esto está malo y hay que hacer esto. A ver, ¿qué hicieron de lo que decían que había que hacer? Yo tengo todos los informes, Licenia. Yo hablo con propiedad. Y entonces aparece una Contraloría que está como la estatua de Lot. La estatua de Lot mira para atrás. Y entonces se convierte en una estatua de sal. Adquiere debilidad porque solamente mira atrás. Oye, mira lo que está, como los ratones hoy se están metiendo en la alacena, pues. Mira lo que está pasando en el sector petrolero, sector eléctrico. Mira el caso Coca-Cola. Mira una cantidad de cosas. Mira lo que está pasando hoy. Mira el caso Carlos Slim. No, han habido temas de 49 de casos de corrupción en 3 megaobras. Y entonces viene el tema, entonces dicen, las obras tempranas de la refinería del Pacífico no se debieron hacer. Es que para esta Contraloría heredada del señor Celi, y entonces, el mundo comienza y termina en el gobierno de Correa. Pero mire esto. Entonces, glosan prácticamente por el total de lo gastado o de lo invertido en el proyecto de la refinería del Pacífico. Verá, esto es de Ripley. Y uno dice, a ver, glosas por el total. Solamente voy a citar un ejemplo. O sea que lo gastado en $300 millones en el acueducto La Esperanza, que está funcionando y que está dando agua potable a 3 cantones de Manabí. O sea, aunque no sirvió todavía, para la construcción del megaproyecto de la refinería. O sea, eso no es útil. O sea, gloso. Entonces cierren, pues, para que la gente proteste porque no hay agua. O sea, y glosan cosas como los licenciamientos, que eso es dinero que está invertido en trabajos con UOP Process, con Foster Wheeler de Estados Unidos, con Accent de Francia y Grupo Lindel de Alemania. O sea, nos quieren hacer creer que todos, como decía Jaco Pérez, se esfumaron. No seas, perdóname, ya deja de ser, desconocer las cosas. Entonces, más bien tienen que responder, y esto no entiende la Contraloría, ¿por qué, existiendo esas obras tempranas, en 4 años de Moreno y en algunos meses de Lazo, no se ha continuado con ese proyecto? Porque ese proyecto lo necesita el Ecuador. ¿Por qué, Licenia? El 75% de los combustibles que se consumen en el Ecuador son importados. Eso debe ver la Contraloría. No la paja en el ojo ajeno. Y primero, mirarse en el espejo y decir todos los días, ¿soy el Contralor o entré por la ventana? Porque ¿quién lo nombró a él? La ley orgánica de la Contraloría dice que en el artículo 33 que el Contralor lo nombra. ¿Quién lo nombró a él, pues? ¿Quién lo nombró a él? Pero además, finalmente, para no dejar pasar el Radio Pichincha es algo importante para mí. Y no lo puedo dejar pasar. Esteban Celi, el hermano de Pablo Celi, se declaró colaborador eficaz, aceptando el cometimiento del delito. Se cayó todos los argumentos de Pablo Celi y su combo de que son inocentes. Porque si el que manejó los hilos de la corrupción en la Contraloría acepta para que les rebajen la pena, que si hubo el delito, señores, se acabó la discusión. Lo único que hay que hacer es juzgar y limpiar esa Contraloría, porque esa Contraloría actuó políticamente para perseguir políticamente a determinadas personas. Así se sostuvo Pablo Celi y así se quiere sostener hoy Carlos Riofrío. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto conversar con usted. Se nos agotó el tiempo. Muy amable. Muchas gracias al doctor Augusto Tandazo. Gracias, Licenia. Muy amable. Un gusto verle y saludarla. Lo propio. Muchas gracias. 9:01.